En nombre de Dios de la Patria, se abre la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Bien, le doy la bienvenida a los miembros titulares de la comisión y a aquellos que nos acompañan, ya, como el senador Edwards y el senador Kuchel, ya, y otros. Vamos a retomar, habían quedado 9 palabras solicitadas, el ministro las va a responder. Yo propongo que las tomemos todas juntas, ya, que después el ministro las responda y procedamos al informe de finanzas públicas, que creo que es bastante relevante. Y les reitero, para los que mañana estamos citados 16:15 para el pleno de la mixta nuevamente, para conocer las disposiciones nuevas que tiene el presupuesto respecto a la transferencia de recursos a entidades privadas sin fines de lucro, para conocer la normativa propuesta. ¿Con qué objetivo? De que después, cuando cada uno se despliegue en sus subcomisiones, al menos eso lo tengamos en la parte de atrás de nuestras cabezas. Muy bien. El primero soy yo, ministro. No, bien brevemente. Usted abordó largamente el día de la mañana el tema de la deuda pública, y este es un tema que también fue abordado por el Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada, y entendiendo que tenemos un techo máximo de medida como prudencial del monto de la deuda pública bruta de 45% del PIB. Dos comentarios. La pregunta es, ¿cuánto estima entonces que usted hizo la distinción que los 21 mil millones de dólares que figuraban dando vuelta en términos comunicacionales, había que disectarlo un poco, había que segregarlos? Entonces yo quisiera que una vez que usted haga esa segregación, que nos expliquen cuánto va a quedar ese nivel de deuda bruta, ¿ya? Y cuánto nos acercamos al 45% que es el techo que se señalaba como medida prudencial. Y lo asocio con lo que nos señaló la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo, que ellos veían que habían elementos que debían tal vez considerarse o elementos de riesgo en esto, ¿ya? Un elemento eran los potenciales efectos fiscales de una crisis financiera en las instituciones de salud, de previsión pública, ¿ya? Que podrían hacer que es necesario, tal vez, que el Estado interviniera en eso. Lo segundo que planteó varias, pero de las que me preocupan a mí, es tal vez también la incertidumbre sobre los ingresos fiscales del litio y el riesgo de comprometer gastos permanentes con cargo a ello. Y ahí básicamente dice que hay elementos que Hacienda ha adoptado, que se sienten oídos como Consejo Fiscal Autónomo, pero que advierte que no se consideran importantes sugerencias metodológicas, dice, incluyendo abarcar todos los ingresos fiscales del litio y extender el horizonte temporal de los datos históricos para calcular el umbral de ajuste prudencial, ¿ya? Y por último, que no menos importante, hay endeudamiento público que excede lo que tradicionalmente se incluye. Y él hablaba, por ejemplo, de lo que son los compromisos con proveedores, que parece que es sustantivo, y al mismo tiempo lo que pueden ser los endeudamientos de las empresas públicas, que no quedan comprendidos dentro de la definición tradicional de deuda pública, pero que él sostiene, o el Consejo más que él, que esto debería incorporarse para tener una mirada más a cabalidad. Sin prejuicio que vamos a seguir trabajando con el concepto que tenemos ahora, pero para tener una idea de qué estamos hablando, de aquellos elementos de endeudamiento que son extrapresupuestarios, ya esta norma. Por último, cuando se presentó en la cuenta pública del año pasado, el presidente Gabriel Boric, y lo reiteró en esta cuenta pública, señaló que este era un gobierno que tenía varias características y una de ellas era un gobierno que se hacía parte del eje de lucha contra el cambio climático, ¿ya? Y que era un elemento que iba a cruzar toda la acción de gobierno. Y hay un tema que hemos planteado ya varios años, que es la capacidad que hay o no de poder ir identificando qué hace el Estado para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global, y se entendía de que los ministerios tenían que hacer sus aportes respectivos, de indicar qué parte del presupuesto, qué tipo de medidas están adoptando el Estado de Chile para hacer frente a sus compromisos que ha adoptado en convenios internacionales, como el Acuerdo de París y otros, ¿ya? Pero al mismo tiempo, qué hace el Estado en el día a día en el presupuesto, para que sea un presupuesto verde. Entonces usted incluyó una lámina en la página 55, ¿verdad?, que habla de la mesa público-privada en finanzas verdes, la medición del capital natural, estrategia de emisión de bonos soberanos. Si pudiera elaborar un poco más en eso, y si vamos a contar o no con algún dato que nos permita ir poniéndole carne a esto, porque de lo contrario queda la percepción de que se avanza en el deseo y que puede que hayan cosas concretas, pero la idea sería tener un informe más acabado respecto de qué hace cada servicio público y ministerio para combatir el cambio climático. Dicho eso, le cedo la palabra ahora al diputado Naranjo y después la diputada Cid. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quisiera valorar la exposición del ministro, ya que creo que él nos entregó un diagnóstico sobre la realidad económica del país bastante preciso, concreto, y muchas veces los antecedentes indicaban que la situación podía ser un poquito peor, cosa que no está ocurriendo. Pero no solamente aquello.
Usted, ministro, nos habla de las potencialidades que tiene el país y cómo podemos sacarle provecho a aquello, pensando principalmente en los desafíos que tenemos como país. Y yo creo que yo por primera vez veo un presupuesto que no solamente se focaliza en cómo va a gastar la plata, sino que nos hace pensar un poquito más allá, donde este es un presupuesto, por cierto, acotado un año, pero donde usted nos invita a los parlamentarios que somos miembros de esta comisión a pensar y a imaginar el país que viene, y donde muchas veces, muchas de las cosas que este gobierno pretende hacer probablemente no se van a poder hacer, pero van a quedar como desafío y tarea de los gobiernos que vienen. Y por eso que cuando usted plantea lo del pacto fiscal, yo lo entiendo en esa perspectiva, que probablemente el pacto fiscal, lo que este gobierno va a poder sacar provecho de aquello va a ser muy poco. Y quienes van a cosechar el pacto fiscal que lleguemos hoy día van a ser los gobiernos que vienen. Entonces, ¿cómo nos invita? Y por eso que valoro su posición, nos invita a tener una mirada mucho más amplia que nuestras posiciones políticas que puedan ser de gobierno o no de gobierno. Y en esa perspectiva, ministro, cuando usted pone los ejes del presupuesto, pone salud, vivienda, educación, seguridad pública, emergencia, cuidado y cultura, yo echo de menos que no esté puesto, por ejemplo, obras públicas y agricultura, que son también actividades relevantes e importantes, particularmente si partimos de la base que, por lo menos yo lo percibo así, que este presupuesto es un presupuesto pro crecimiento, pro inversión, pro empleo, pro pago de la deuda social. Entonces, como que no me cuadra, partiendo de la base que el Ministerio de Obras Públicas tiene un efecto multiplicador del empleo, que no esté puesto dentro de los ejes relevantes. Y lo otro, ministro, analizando y estudiando el protocolo que firmamos para la aprobación del presupuesto el año pasado, y yo creo que será pega de las distintas subcomisiones, por cierto, hay muchas cosas que no se cumplieron en ese protocolo, que quedaron pendientes. Así es. Y yo espero que tengamos la rigurosidad, cuando estemos en las subcomisiones, de hacer una evaluación del protocolo en cada una de las subcomisiones que nos toque participar. Porque probablemente vamos a llegar nuevamente a un protocolo este año y uno va a echar de menos si quedó pendiente parte relevante de ese protocolo o que se pueda concretizar antes que concluya este año. Entonces, mi primero reconocimiento y valoración de la exposición y sabe, ministro, yo entiendo la preocupación de algunos parlamentarios de la deuda pública, pero digámoslo con claridad, esa deuda pública que hoy día tenemos, gran parte de ella se generó en el gobierno anterior del presidente Piñera. Estábamos en un 25% y el gobierno del presidente Piñera nos entregó en un 38%. Y a mí me hubiera gustado que los parlamentarios que hoy día están preocupados de esa deuda hubieran tenido la rigurosidad que están planteando hoy en día para abordar esa deuda pública. Ahí parece que estuvieron ciegos, sordos, mudos, pero no les escuché tanta preocupación por la deuda pública. Y en cambio hoy día los veo muy atentos y me parece bien y lo valoro. Creo que es una buena señal de ello, porque siempre tenemos que estar preocupados de la deuda pública. Pero, digámoslo con claridad, el gobierno del presidente Piñera, que teníamos un 25%, saltó un 38%, a un 38%, casi al borde de lo que estamos hoy en día. En cambio, este gobierno ha sido muy riguroso con la deuda pública, porque podría haber caído en esa misma tentación que cayó el gobierno anterior, y aquí usted ha mantenido una rigurosidad y eso hay que valorarlo y reconocerlo. Pero valoro que hoy día aquellos que guardaron silencio cuando aumentaba la deuda pública a pasos agigantados, hoy día sí estén preocupados. Y me parece bien, porque siempre, siempre, sea el gobierno que sea, uno tiene que estar preocupado de la deuda pública. Muchas gracias. Diputada Cid tiene la palabra y a continuación la senadora Órdenes. Sí. Muchas gracias, presidente. Saludarle a usted, a todos los que están presentes, los integrantes de la comisión mixta y quienes nos acompañan. Bueno, la verdad que el presupuesto 2024 hay varias preocupaciones, desde el cálculo de los ingresos hasta la deuda pública.
Decirle por su intermedio a mi colega Naranjo que el aumento de la deuda pública en el periodo anterior fue también asociado a la pandemia y el estallido social. Yo creo que son circunstancias que nadie puede dejar de conocer y además pasó por nosotros, por el Congreso. Eso hay que dejarlo claro. Revise su votación. Bueno. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Yo les pediría lo siguiente, esta es una sala relativamente más pequeña que la sala de sesiones del Senado, y eso hace que tengamos más intimidad entre nosotros, ¿ya? Pero, no. Fuertes declaraciones, presidente. Y esa intimidad nos exige entonces una cierta restricción a la hora de hablar y de hablar fuertemente, porque interrumpimos a los que están haciendo uso de la palabra. Sí. Vamos. Dentro de eso, presidente, por su intermedio, decirle al ministro que uno de los temas que nos preocupan y que por lo menos no hemos visto son la reactivación económica. Cuando hemos, a través de las propuestas que han hecho del pacto fiscal, de reducir los tiempos de evaluación ambiental, revisar los permisos sectoriales, y también lo mencionaba el ministro en su exposición en la mañana, que en el gobierno anterior se habían presentado iniciativas al respecto. Yo quiero decirle al ministro que ojalá que se vuelvan a presentar, pero que hoy día sí consigan los votos de quienes hoy día son gobierno, porque ellos rechazaron todas esas propuestas que se hicieron en el periodo anterior, que era mi primer periodo de parlamentaria. Y el tema que quería consultarle al ministro, que me preocupa mucho, es el tema del litio. Llevamos meses hablando de la Política Nacional del Litio, de la presentación de propuestas al Congreso, de la Empresa Nacional del Litio para poder explotar el litio, pero nosotros concretamente en la región de Atacama tenemos un proyecto aprobado que es Salar Blanco, el cual son $700 millones de inversión y 1.200 contrataciones en periodo de ejecución, de construcción del proyecto. Pero ha sido Codelco el quien ha presentado, ha hecho requerimientos judiciales y este proyecto no ha avanzado. Entonces queremos saber en qué está el gobierno en eso. ¿Va a apoyar este proyecto? ¿Va a conversar con Codelco para poder avanzar, llegar a un acuerdo con los privados que quieren invertir en el salar de Maricunga? Porque hoy día estamos enfrentando un desempleo del 9% que lleva 10 meses creciendo y que nos preocupa a todos. Y en términos más, digamos, puntuales, esa es la consulta directa al ministro por su intermedio, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Senadora Órdenes y luego la senadora Allende. Muchas gracias, presidente. Yo tengo varias consultas. Una de ellas tiene que ver con hidrógeno verde. Se mencionaba en la presentación, o se hablaba acerca de 10 y 12 proyectos. Mi pregunta, esta es más bien sectorial, pero como es para los titulares, estamos iniciando este proceso, porque yo creo que es bueno que tengamos claridad de los resultados de la inversión en hidrógeno verde, en especial el efecto que tiene la noticia que Dinamarca, que estaba a la vanguardia del negocio de hidrógeno verde, hoy está sin mercado. Ha cerrado las plantas de hidrógeno verde para automóviles y reconoce que se trata de un proyecto fallido. En Alemania, entiendo, también con el tema del tren de hidrógeno. Entonces, por eso no es propiamente presupuestaria, pero dado que tiene un énfasis particular, creo que es importante que Energía en particular profundice en esa línea. Respecto al presupuesto, los temas transversales nunca es sencillo definirlos. Yo creo que el enfoque, y que lo asocio a los temas de cambio climático en emergencias, en el manejo de desastres, es importante. Y lo que echo de menos como una línea transversal son los temas de digitales. No sé si es transformación digital. El día de ayer, presidente, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, salón lleno, instalamos el Foro Nacional de Ciberseguridad. Y hemos hecho varias cosas. Este Congreso, la Ley Marco de Ciberseguridad, pero claro, cuando hablamos de seguridad no hablamos solo de carros. Eso es lo que creo que ahí tenemos la oportunidad en estos 2 meses, porque es transversal. No hablo del presupuesto que está instalado en el Ministerio del Interior o el rol de las Express con los temas de transformación digital, que está en la presentación, pero como modernización del Estado. Eso es una arista. Yo focalizaría los temas de economía digital, el uso de tecnologías, por ejemplo, en temas como salud, que tampoco se ve tan expreso, y en un plan de recuperación de educación, sin duda, porque estamos hace años con la lógica de entregar notebook, pero el papel no va por ahí. O sea, el tema tiene que ver con desarrollos de habilidades digitales, y ahí es donde yo haría una apuesta importante si vamos a hablar de presupuestos. Otro tema que creo que es importante y que lo he señalado, que tiene que ver con el tema de transporte. Y ahí las regiones versus la región metropolitana, yo he insistido en este tema, creo que hay
una hegemonía, y no hablo solo del Fondo Espejo, pero claramente no ha sido un peso para Santiago y un peso para regiones. Que quizás eso habría que clarificarlo más, pero se señala como que el 10% del Fondo Espejo solo va a proyectos de transporte. Y si nosotros lo pedimos como comisión, y efectivamente son edificios consistoriales, a veces temas de CEFAM que pueden ser muy importantes, pero no se traduce y no se ve. Entonces, y además quiero planteárselo, presidente, que si se va a abordar el tema de los subsidios a regiones de transporte en la ley de regiones más fuertes, claramente yo ahí adelanto que no estoy para nada de acuerdo, porque o sea, si ya perdimos en que no se estén invirtiendo los recursos, que después perdemos esta lógica, un peso para Santiago y un peso para regiones, perdemos como en la guerra. Y lo digo porque además todos los presupuestos del metro no son parte de este FAR, del Fondo de Asignación Regional. Entonces, esa es la otra preocupación. Y con respecto a los gobiernos regionales, se habló en la presentación de las evaluaciones que se hacen a los programas gubernamentales, y se habló de 3 categorías: desempeño medio, desempeño bajo y mal desempeño. En general entiendo que son 8 programas. Si pudieran hacer llegar a los integrantes de la comisión cuáles son esos programas, y por supuesto que por categoría. Y en los temas de gobiernos regionales, creo que tenemos que tomar, porque hay ciertas medidas. Yo veo que hay mucha preocupación por los 8% de los gobiernos regionales, que tendrá su tratamiento, pero y creo que nosotros, al menos en la cuarta subcomisión mixta, lo hemos hablado con el senador Insulza, el 92% es lo importante. O sea, creo que 92%, están todos los gobiernos regionales muy focalizados en una política que concentra el 8%, pero tienen que tener un relato, todos los proyectos, programas que se financian desde los gobiernos regionales para movilizarlas. Los gobiernos regionales tienen el mismo rol que los ministerios para reactivar la economía. Entonces, ¿cómo eso habla? Nosotros por eso hemos pedido también que cuánto destinan a salud por gobierno regional, porque también hay cifras cruzadas que es bueno tener a la vista a la hora de analizar el presupuesto. Así que creo que en esas materias vamos a tener que seguir focalizando, y confío que será un buen trabajo el que desarrollemos durante estos 2 meses. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, senadora Allende, y luego el diputado Romero. Gracias, presidente. Senadora, dije. Senadora Allende. Senadora, antes de darle la palabra a la senadora, es que quiero hacer un alcance para ordenarle el debate. Durante la mañana se inscribieron los que habían solicitado la palabra. Hubo 9 parlamentarias que quedaron pendientes. Yo leí esa lista de lectura de que habían solicitado la palabra, que tuvieron toda la mañana para inscribirse, y quedamos que en la tarde íbamos a retomar esa parte de la sesión que quedó inconclusa para que respondiera el ministro. Entonces, si ocurre, yo he visto que tengo anotado varios que han pedido la palabra, pero si abro la palabra es como una extensión completa de la sesión de la mañana y vamos a perjudicar el informe de finanzas públicas. Entonces, no, ya está cerrado con lo de la mañana. Eso quiero informarle de la mejor manera. Entonces, senadora Allende tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, muy breve. Yo, a diferencia de algunas expresiones que hoy en la mañana, creo que tenemos que felicitarnos de que, en definitiva, si bien es cero, que estamos hablando de cero este año, tenemos una proyección que es bastante positiva, pensando en las condiciones mundiales y nacionales, y creo que se ha manejado con mucha responsabilidad, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que eso es muy importante en un país como el nuestro, y dado las situaciones internacionales que se están viviendo, y por lo tanto yo quiero partir por reconocer aquello. Más allá de aquello, sí es cierto que lo puso mucho énfasis el ministro, y aquí voy a coincidir con lo que decía la senadora Órdenes, en las grandes oportunidades que tenemos como país, dado las posibilidades que tenemos con el litio, con el cobre, con el hidrógeno verde y otras energías renovables. Sin embargo, yo también me preocupo porque se anunció hace mucho tiempo la posibilidad de una empresa nacional del litio, cosa que yo celebro mucho, y hace más de 10 años que lo planteé, hace muchos años cuando era diputada, pero lamentablemente no veo todavía en concreto cuándo está el proyecto, cuando empezamos, qué se va a hacer. Y además de eso, considerar el litio, como decía el ministro, me parece bien, como un ingreso más estructural para no estar sometido a los vaivenes. Sin embargo, no me queda claro cuánto de eso recibimos nosotros como Estado, cuánto de eso sigue siendo todavía en manos privadas en gran medida. Entonces, ahí hay falta de claridad en las cifras, pero muestro mi preocupación porque creo que tenemos que avanzar. También entiendo que se hace la proyección como para 10 años del cobre, pero hoy día, claro, preocupa porque uno no ve, digamos, que esté un precio muy alto.
parece ser que sí va hacia allá por justamente la electromovilidad. Por lo tanto, como país es cierto que tenemos esa oportunidad, pero eso nos obliga a ser más ejecutivos, más eficientes a la hora de tomar estos desafíos, como usted lo señalaba, ministro, como oportunidades. Dicho aquello en términos más generales, y quizás también en términos más generales todavía, hay un tema que no es muy mencionado, pero yo creo que la crisis del agua no ha pasado, la escasez hídrica de este país no ha pasado. Una cosa es que hayamos tenido un poquito más de lluvia y haya un poco aliviado alguna zona, pero eso dista mucho de poder de revertir lo que fue un ciclo de sequía de 12 años. Y aquí sí que hay un desafío de gestión, un desafío de lentitud, lo que yo considero la transición hídrica justa que ha planteado el Gobierno, que no se la ve tan ejecutiva y siento que falta una mejor coordinación y quizás llamar a una mesa, como fue aprobado en el Senado, un proyecto de acuerdo que yo presenté, de generar una mesa de diálogo para tener un acuerdo nacional sobre el agua, donde estén sentados todos los actores, porque aquí vamos lento y no nos estamos haciendo cargo que esto llegó para quedarse y definitivamente tenemos un gasto enorme, sea por la vía camión del Jive y sea porque además tenemos deficiencias. Además es un país que no sabe aprovechar otras cosas, como por ejemplo las aguas grises y menos las aguas residuales, cosa que sería bueno ya empezar a hacerlo. Dicho aquello más en general, por supuesto también puedo compartir y espero que efectivamente lo que decía el ministro y nos explique, esto no siga creciendo, pero es preocupante obviamente el desempleo. En la región de Valparaíso estamos en un 9, un poco más %, pero es siempre preocupante y yo celebro enormemente que estemos bajando una inflación al punto que se esté proyectando llegar a un 4.5. Creo que eso es muy notable si consideramos que en agosto pasado llegamos a un 14%, algo francamente bastante desastroso para el país y para las familias. Ahora, más allá de aquello, la región, a mí me preocupa enormemente por lo siguiente, siendo la segunda región más poblada del país, donde tenemos además el mayor número de campamentos, donde hay necesidades enormes, uno no ve la inversión pública. Y la que llega a proyectarse, grandes obras, son muy a largo plazo. Por ejemplo, eventualmente el tren. Tampoco sé cuánto va a dinamizar, pero en fin, algo será importante, por lo menos en conectividad, que ayude a la región. Pero uno no ve, y cuando las dos comillas simbólicas, quedan completamente retrasadas. Una lleva una década, por decirlo menos, el Instituto de Neurociencia por el tema del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, efectivamente, es hora que nos tomemos bien en serio, que no podemos dilatar una obra de esa magnitud y trascendencia, por lo menos para la región de Valparaíso y para el mundo académico, en fin, que 10 años porque simplemente se encontraban unos ciertos vestigios. El otro gran proyecto teóricamente público, que es el Paseo Barón, otro tanto. También estamos atrasados por lo mismo. Me gustaría, ministro, que ojalá fuéramos más capaces de poner el énfasis en los puertos. Chile está quedando un poco atrasado. Nosotros tenemos dos grandes desafíos y en nuestra región donde sale el 90% de toda la carga. Pero la proyección de la expansión del puerto San Antonio es larga. Tiene que de partida construir un molo que no tiene de abrigo. Y la expansión del puerto de Valparaíso, y esto se lo quiero decir como dato, ministro, yo creo que es algo de celebrar, por fin parece que los actores principales han llegado a un acuerdo y tenemos alineado a la empresa portuaria, al alcalde, al gobernador, a toda la autoridad y eso es francamente digno de celebrarse. Espero que esto pueda avanzar, porque como le digo, en términos de puerto nos vamos quedando atrasados, así que yo espero que ese gran acuerdo surja. Pero no puedo dejar de manifestar entonces la preocupación. ¿Por qué? Porque en Valparaíso, teniendo un 70% de la ejecución presupuestaria hasta ahora, yo creo que nunca se premia la eficiencia. Parece que de alguna manera apenas se sube un 3%. El gobernador nos convocó a todos los parlamentarios, hizo una presentación muy detallada y rigurosa, todos convinimos que había habido una buena ejecución, que no había ningún despilfarro de dinero, que no había habido ningún caso, digamos, que pudiera de alguna manera cuestionar la gestión, pero resulta que se le sube un 3%. Es una región que tiene tremendas necesidades. Hay regiones que suben el 15%, yo imagino que tienen también muchas necesidades, pero a mí me gustaría saber con qué criterios podemos decir uno sube un 3% y hay otras que van a subir un 15%. A mí por lo menos me llama la atención y quiero decirlo a nombre de la región de Valparaíso. Muy lejos de lo que nos pidió el gobernador, que lo apoyáramos en la petición de subir el presupuesto de una manera, porque además quiero decirle que una parte importante de esa ejecución presupuestaria tiene que ver con convenios con servicios públicos. O sea, desde el gobierno de la región de Valparaíso se está ayudando a los programas de salud, ya hay otros, porque se están comprando equipamientos médicos, se están comprando otras cosas y de verdad no es desde el ministerio, sino que son aportes que entrega el gobierno en los convenios que se hacen.
A propósito de obras postergadas, llevamos años hablando del Hospital Van Buren, que ya francamente no da para más, y resulta que todo el tema está en decir dónde hacer el terreno. Llevamos como 5 años y no se ponen de acuerdo si hay terreno o no hay terreno, dónde hacer el terreno. Es un ejemplo más de las obras postergadas y la falta de inversión pública en Valparaíso. Entonces, a mí me parece que, siendo la segunda región más poblada del país, con la trascendencia que tiene, como que no se justifica en los números lo que hoy día nos presenta la ley de presupuesto. Así que me veo la obligación de alegar por Valparaíso y de que se revise bien lo que se está haciendo, porque creo que el aumento es mínimo y, repito, creo que no se parece poder incentivar que haya una buena gestión, una buena ejecución presupuestaria y, sobre todo, buenas inversiones que están ayudando. Hemos tenido que ayudar incluso desde seguridad, de la compra de radiopatrullas para adelante, digamos. Entonces, francamente, también es una cierta subvención al gobierno central. Entonces, eso también sería bueno delimitar bien cuánto corresponde a estos convenios, que al final de cuentas desde la región transferimos a los gobiernos, al gobierno central, a partir, digamos, de los ministerios sectoriales. Yo creo que hace falta ahí mirarlo con más detalle, ministro, porque sería bueno poder pesquisar hasta dónde en esta ejecución presupuestaria es correcto. Es bueno, por un lado, que haya convenios, pero por otro lado estamos transfiriendo nosotros la plata. Y si a eso le agregamos lo que decía la senadora Órdenes, que hemos dicho siempre, los de las regiones, la falta de correspondencia con la inversión del metro y la falta de transparencia con los fondos FAR, la verdad es que más todavía perjudicados quedamos, y que me gustaría que se revisara aquello. Dicho todo ello, bueno, yo quiero los últimos detalles nomás. En uno de los desafíos en la vivienda, hay 31.000 viviendas que deberá ejecutarse, pero quiero decir algo muy concreto. Se ha disminuido el presupuesto en lo que es la mantención de las viviendas. Y aquí hay un tema grave, porque esto tiene que ver no solo con que se pueda el techo o algo, no. Estamos hablando del asbesto que debiera ser retirado. Y esto es grave si nosotros no cumplimos, por lo menos con salud. Gracias, Senadora, presidente. ¿podría ser más breve, ¿Terminé? por favor? Gracias, sí, gracias. Gracias, presidente. Bueno, se ha hablado mucho del tema de la deuda, pero yo solamente una pregunta muy cortita respecto a la deuda. Esta deuda pública de 41,2 que nos va a dejar casi al borde del endeudamiento máximo que se preveía o que nos decía el Consejo Fiscal Autónomo, que como para prender las luces rojas, incluye o cómo se relaciona esto con lo que también nos hablaron en ese Consejo, que lo estaba mirando, que es relación con la deuda neta, el uso de los fondos soberanos. ¿Cómo va eso? ¿Es solamente deuda con bancos, deuda con el extranjero, o vamos a seguir deteriorando nuestros ahorros? Pero yo quisiera hacer una pregunta, por su intermedio, presidente, al ministro, es decirle simplemente una cosa. ¿Qué hace distinto este presupuesto? ¿Qué hace distinto este presupuesto que expande el gasto en 3,5%, con un crecimiento proyectado más optimista de todos los economistas, de 2,5%, con obviamente un crecimiento de un gasto de un 3,5%, con una deuda pública de un 41,2%, pero en circunstancias que hay menores ingresos por el cobre, menores ingresos por la operación renta? ¿Qué hace distinto que pueda usted convencer, presidente, por su intermedio, al ministro, que pueda hacer convencer a este Congreso Nacional que autoricemos un presupuesto de estas características? Presidente, aquí se nos anuncia un aumento histórico en salud. Y el tema es que, tanto en salud como en las distintas partidas, no veo ninguna meta clara. Solamente seguimos aumentando gastos. Y yo no sé si el aumento del gasto en sí mismo ayuda a las personas. Y aquí nosotros ya hemos como que naturalizado las 2.600.000 personas en lista de espera, que esto está costundido. El problema es que se están muriendo al año casi 50.000. El otro día estaba viendo una cifra que para la pandemia murieron 66.000 personas. O sea, ¿para qué nos encerramos casi un año si al final la gente se va a morir igual porque no tiene atención médica? Entonces yo aquí quisiera preguntarles, que en toda esta línea presupuestaria, básicamente, ¿cuál es la instrucción que va a dar el Ministerio de Hacienda a los distintos ministerios sectoriales? ¿Cuál es el compromiso de gestión? Porque no se trata de entregar plata per se. Se trata de cuál es el compromiso de gestión, cómo lo vamos a medir a fin de año, por lo que han gastado, pero también por los resultados que tenga esa gestión. Y aquí yo lo único que quisiera decir es que me gustaría citar al propio ministro de Hacienda en la mañana, que dijo, no sirve solamente anunciar, hay que hacer las cosas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Rojas, y después el senador Alfonso Urresti. Sí, gracias, presidente. Me quería concentrar en un tema que tiene que ver con la inflación y basarme principalmente en la discusión que se dio durante el año pasado para el presupuesto de este año,
porque la oposición de la Comisión de Hacienda en el Senado advertía que la inflación estaba lejos de bajar. Entonces yo creo que es bien importante rememorar no solo el cómo se ha ejecutado el presupuesto de este año, sino también qué se habló durante el año pasado en la tramitación. Y una de las grandes discusiones fue precisamente que la inflación no se iba a detener y que iba a seguir escalando. Eso lo decía el senador Coloma durante la discusión presupuestaria. Entonces, a mí me gustaría que el ministro también nos pudiera decir cuáles fueron los esfuerzos que se pusieron durante 2023 precisamente para que esa inflación bajara y que en este presupuesto que se está proponiendo para 2024 tienen continuidad. Yo creo que esa es una información relevante y que efectivamente pone el foco y se pone en el centro que en la ejecución presupuestaria, pero también en la propuesta presupuestaria, hubo responsabilidad y una responsabilidad con la que se va a seguir. Y además quisiera sumarme a las consultas que hacía la senadora Allende referidas a la situación de la región de Valparaíso. Para nosotros es muy importante que efectivamente, dada la población que tiene nuestra región, eso pueda ser considerado respecto del presupuesto, así que agradezco también el ministro pueda responder a lo que ella ha solicitado. Muchas gracias, diputada. Senador Durresti y por último la diputada Yeomans. Gracias, presidente. Para no repetirlo y hacerlo lo más corto, es importante, ministro, que nos pudiera hacer llegar formalmente cuáles son los programas mal evaluados y cuál es la razón de esa mala evaluación, porque nos permite al menos despejar claramente qué programas o no debieran repetir o debieran quedar excluidos, y eso al menos, si es objetivo, creo que podremos coincidir en un gran porcentaje, y también aquellos que, no estando mal evaluados, están observados para ver también cuál es la línea. Yo he hecho una observación a propósito del programa Buen Vivir, un programa que tiene un nombre distinto, en la zona se le ha puesto un nombre distinto, que no voy a repetir acá, pero no lo conocemos. Entonces, en la región de Los Ríos, nosotros principalmente hemos solicitado mayor capacidad de intervención en materia de seguridad, y este es un programa que con altos sueldos, con altas remuneraciones, con situaciones muy poco transparentes, no sabemos cuál es la función. Yo valoro enormemente el trabajo que se ha hecho en la comisión asesora, en que sé que transversalmente está funcionando y creo que es una buena comisión, pero el programa Buen Vivir me gustaría saber cuál es la visión principalmente para las regiones en las cuales hoy ya no hay estado de excepción, particularmente los ríos, los lagos, en qué se traduce, qué gasto o cuál es la finalidad de esa comisión en ese territorio. Y en segundo lugar, complementar pero precisar la situación en materia del FAR. Nosotros estamos discutiendo una ley larga en materia de subsidio de transporte, en que estamos modificando, ahí la presidenta ha sido Jimena Órdenes, que han dado una buena pelea transversalmente, y estamos trabajando bien con el ministro de Transporte para entender que no resiste más una situación que creo que han hecho todos los ministros de Hacienda, no es nada personal, ministro Marcel, que el FAR es el mejor de los instrumentos para el centralismo, porque nos transfieren plata a las regiones, pero con esas plata en las regiones se hacen tareas que no son de transporte. En cambio, en Santiago seguimos inyectando toda esa plata a transporte. Y aquí la mayoría de los senadores y diputados son de regiones. La diferencia es abismal porque en Santiago se sigue mejorando el transporte, buses híbridos, buses verdes, rojos, metro, trenes de cercanía. Y hay decenas de regiones en las cuales con suerte hay un tren de cercanía. Con suerte hay un proyecto de Renueva tu Micro. Entonces no puede ser posible que en las regiones, y ahí creo que hay una mala gestión, una situación que hay que regular con los gobiernos regionales, que se les entrega esa plata, ustedes con eso se desentienden de cómo se ejecuta esa plata y se hace para los destinos más increíbles. El fondo espejo regional creo que no resiste más y creo que es un momento, ministro, de poder sincerarlo, porque la asimetría en la calidad de transporte público en las regiones está haciendo cada vez más abismal respecto de Santiago. Y termino con la referencia en materia de ferrocarriles. Yo creo que ahí hay una buena política nacional, lo hemos comentado con el directorio de ferrocarriles, con el ministerio, creo que se están haciendo esfuerzos en la región del Biobío, en la región del Maule, los lagos, distintos territorios, el propio Valparaíso, en buena hora.
¿De qué manera tenemos una política integral? Acá hay algunos diputados también de la región de los ríos. La región de los ríos no fue considerada en materia de política ferroviaria. Yo valoro que en la medida que tú recuperas vía férrea en un lugar, posteriormente la que sigue sigue siendo beneficiada, pero creo que tiene que haber una política de Estado. Preguntar ahí en materia de ferrocarriles, en transporte y particularmente como empresa autónoma, cómo lo están viendo. Termino con lo último en materia de gobiernos regionales, Circular 20. Yo comparto la lupa que se ha puesto y la observación, pero yo creo que la discusión no es en el fondo del 8%. Ahí generalmente yo creo que estamos todos contestes que se ayuda a organizaciones, al club deportivo, 2 millones, 3 millones, clubes que uno conoce, agrupaciones que uno conoce. Yo creo que tiene que haber una clara medida, ministro, y en eso creo que es importante el debate y creo que transversalmente lo vamos a tener una visión conjunta que a través de esta mala concepción de los gobiernos regionales de ejecutar el 100%, terminan ejecutando, transfiriendo millonarias platas. Aquí hay un proyecto de ley que creo que se declaró inadmisible, que quiero citar a un senador de oposición, el senador Sandoval, con quienes lo conversamos, que por ejemplo debiera haber una fecha de cuál es el plazo en el cual tú puedes hacer transferencias en una mayor cantidad, hasta septiembre, octubre, y creo que son buenas ideas que no obstante haberse declarado inadmisible en la sala por una situación de competencia de iniciativa, son elementos. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos situaciones complicadas en los gobiernos regionales, que sobre pretexto de tener un 100% de ejecución hacia noviembre, diciembre. Usted, ministro, y sería bueno que pudiera precisarnos para que quede en la historia de esta discusión que aproximadamente 1/3 del presupuesto se ejecuta en los meses de noviembre y diciembre. Seamos claros, tenemos que ejecutar bien, pero tenemos que ejecutar de manera correcta y no simplemente con transferencias millonarias a empresas eléctricas que son créditos blandos, en definitiva a esa empresa, o situaciones que no se condicen. Y creo que ahí también me gustaría preguntar, y está la directora de presupuesto o el ministro quien pueda contestarlo, ¿cómo vamos a tener una capacidad de fiscalización mayor en los gobiernos regionales para que también en el mérito del gasto tengamos una evaluación? Este tipo de situaciones no es posible que a final de año se estén transfiriendo miles de millones buscando instituciones a quien transferirle. Hay municipios, hay entidades públicas que se pueden hacer, pero no inventándose terceros o triangulando, y en esto quiero ser muy responsable de lo que voy a decir, triangulando con universidades también que prestan el nombre de la universidad, pero eso es simplemente una organización de un par de académicos o de una facultad para gestionar esas platas. No es la universidad tal o cual a quien le transfieren los fondos, y lo digo particularmente la Universidad Austral de Valdivia, donde tenemos un tremendo problema financiero, y la plata que le transfiere el gobierno regional no es ayuda a la universidad, sino es utilizar a la universidad para apalancar otras funciones. Termino hasta ahí, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Diputada Yeomans, antes de la palabra al ministro. Gracias, presidente. Bueno, mi pregunta en realidad tiene que ver con también las proyecciones que se hicieron el año pasado respecto al crecimiento económico, que fueron bien pesimistas, ¿cierto?, en su momento, y que las vimos acá en esta comisión mixta. Sin embargo, el objetivo del presupuesto 2023 también tenía que ver con cómo suavizar desde la expansión del gasto público ese crecimiento que se supone iba a ser negativo y que tuvo una mirada, ¿cierto?, ya en perspectiva más positiva desde ahora hacia atrás. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber y preguntarle por su intermedio, presidente, al ministro, si es que tiene alguna estimación de cuánto fue el aporte que generó el presupuesto del 2023 para que el impacto en el crecimiento económico fuese menor y así poder ayudar económicamente a la familia y también hacernos cargo de su bienestar. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. No provoques, diputado Bianchi. Ministro, dejo la palabra para que pueda absorber las distintas inquietudes vinculadas con la hacienda pública y aspectos más precisos del presupuesto. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias una vez más a las parlamentarias y parlamentarios que hicieron uso de la palabra.
Primero, respecto del tema de deuda pública que usted mismo preguntaba, presidente, yo mencionaba en la mañana que hay que distinguir entre la autorización máxima de emisión de deuda pública, que está en el articulado de la ley de presupuesto, y lo que va a ser el aumento neto de endeudamiento durante el año. Y eso es porque hay una parte de esa autorización que es cierto, la emisión de deuda para refinanciar deuda que va venciendo. ¿Ya? La autorización de emisión de bonos en la ley de presupuesto, en este proyecto de ley de presupuesto, es de 19.500 millones de dólares. De esa cifra, más o menos 7.500 corresponden a deuda que vence en el año y que hay que refinanciar. ¿Ya? Y del saldo restante, más o menos 8.000 millones de dólares corresponde a financiamiento del balance fiscal y la otra parte corresponde a financiamiento de otras partidas que no están sobre la línea del presupuesto. ¿No? Esos 8.000 millones de dólares corresponde más o menos a esa diferencia entre 38,2% del producto y 41,1% del producto. ¿Ya? Ese es el límite de la deuda bruta, entonces. Nos acercamos a 45, eso es lo que quería. Claro, eso es 41,2%. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto no está encima del límite que se fijó? O sea, entre 41,2 y 45 hay harta diferencia. Además la trayectoria de política fiscal que está fijada hacia adelante, como se va a poder ver después en el informe de finanzas públicas, va a mantener esa relación deuda-producto en los 2 años siguientes, 2025 y 2026. Así que ahora, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué hay que mantener esa diferencia? Precisamente por las cosas que usted mencionaba, presidente, que es los riesgos, ¿cierto?, que existen para las finanzas públicas, que me parece a mí que el Consejo Fiscal Autónomo cumple con su responsabilidad en el momento de indicar riesgos. El tema, mencionaba usted, el tema de la crisis de la ISAPRE, el tema de los ingresos del litio, compromisos con proveedores, etcétera. Todo eso obedece más bien a riesgos que, ¿cierto?, vamos a evitar y vamos a mitigar, pero que existen, y por esa razón, ¿cierto?, si uno se pegara al 45%, porque también hay quienes piensan que deberíamos hacer todo ese espacio de endeudamiento, si nos pegáramos al 45%, entonces si nos pasa cualquier cosa, nos pasaríamos del 45%. Entonces la idea es que el 45% sea un límite que sea capaz de actuar incluso en situaciones de emergencia. Y si nos vamos a lo que fue la experiencia del COVID-19, bueno, esos son más o menos los órdenes de magnitud de los déficits en que se incurrió y el aumento de la deuda que se produjo. Luego, presidente, sobre el tema de deuda de empresas públicas, nosotros hemos sido reticentes a consolidar las empresas públicas con el gobierno central. Eso porque el endeudamiento de una empresa no es similar al endeudamiento del fisco. Cuando una empresa genera rentas, genera ingresos a través de su actividad. Vende cobre, vende petróleo, vende combustible, etc. Entonces, uno no debería comparar o consolidar una empresa con el gobierno central. Nadie lo hace, salvo países que tienen situaciones muy críticas, que ¿cierto?, a veces están en un programa con el Fondo Monetario, ¿cierto?, y los obligan a consolidar. Pero cuando eso no ocurre, la verdad es que nos pasaríamos un autogol, porque, imagínense que, por ejemplo, consolidáramos el Banco Central con el gobierno. El Banco Central tiene un patrimonio negativo. ¿Qué significa eso? Que tendríamos que comprimir al gobierno para compensar el patrimonio negativo del Banco Central. Nosotros no tenemos que comparar contabilidad financiera, que es propia de las empresas, con la contabilidad presupuestaria, que es propia del gobierno. Y respecto al cambio climático, presidente, tenemos un documento que acaba de publicarse, que está en la página web de la Dirección de Presupuesto, que es justamente el presupuesto de cambio climático.
donde ¿cierto? Está identificado qué recursos se están aportando para ese propósito desde distintas instituciones y servicios públicos. Este es un ejercicio que se hace por primera vez, se ha hecho con apoyo del PNUD y la idea es seguirlo actualizando en los próximos años. Respecto de los comentarios que hacía el diputado Naranjo, sobre extender la perspectiva, pensar el país que viene, yo creo que él adelanta un poco la respuesta a la pregunta del diputado Romero. Este es un presupuesto que mira más hacia adelante. Nosotros hemos pasado 5 años preocupados de lo más inmediato, en que no sabíamos, ¿cierto?, lo que nos iba a ocurrir 2 o 3 meses después. Este es un presupuesto que destaca por ser un presupuesto más normal de lo que hemos conocido en los últimos 5 años. Y eso permite mirar más hacia adelante. Cuando uno está preocupado, está urgido por la coyuntura, mucho espacio para pensar hacia adelante no tiene. Y en ese sentido creo que es bien relevante la pregunta, el comentario que hacía la diputada Rojas, que creo que es un ejemplo mejor que el que yo en la mañana. El año pasado, a esta misma altura, el último dato que teníamos de inflación era 14,1%. Ese era el dato de inflación que teníamos. El dato de agosto del 2022. Si en ese momento hubiéramos dicho que un año después íbamos a estar en 5%, nadie lo habría creído. Habría generado carcajadas en la sala, cierto, burla, en fin, distintas expresiones. Pero eso es lo que efectivamente ha ocurrido. Entonces creo que es bueno hacer ese ejercicio retrospectivo, mirar, cierto, las cosas que nos preocupaban hace un año, qué es lo que pasó con ellas, y en buena medida, porque se han ido resolviendo con mucho esfuerzo muchas de esas cosas, es que hoy día podemos preocuparnos de otras. Y podemos preocuparnos de los temas de futuro, podemos preocuparnos de los temas de hidrógeno verde, litio, etcétera. Ahora, en todo caso, el diputado Naranjo preguntaba por el presupuesto de obras públicas. El presupuesto de obras públicas este año es básicamente un presupuesto de continuidad, no tiene un cambio significativo respecto al año anterior, porque Obras Públicas tuvo un salto muy grande en el presupuesto del 2022. Ese aumento en la práctica no se ejecutó por completo. El 2023 hemos tenido una mejor ejecución, pero tenemos un espacio de expansión para obras públicas, y lo ligo esto al tema de las inversiones más emblemáticas, más significativas, a través de este fondo que se creó como resultado del protocolo del royalty minero, que es este fondo de 200 millones de dólares para apalancar inversiones en las 5 regiones del norte del país. Ese compromiso está abierto, está simplemente abierto a nivel de asignación, pero se va a ir ingresando los recursos en la medida que tengamos los proyectos para financiar con esos fondos. Así que en base a las normas que van a estar ahí en las glosas, va a ser muy importante que las regiones sean capaces de generar esos proyectos. Aquí lo que estamos apuntando no es a múltiples proyectos pequeños, lo que estamos buscando con ese fondo es que se pueda financiar inversión en infraestructura portuaria, por ejemplo, uno de los temas que se planteaban, en servicios básicos, en conectividad, proyectos más grandes que a veces, ¿cierto?, no logran salir adelante porque se distribuyen, se desagregan demasiado los presupuestos sectoriales. Entonces ese es el propósito y esperamos que podamos tener buenas propuestas en esa materia. Y respecto al presupuesto de agricultura, este año está la propuesta del gobierno es un crecimiento de 5,5%. Recordemos que el año pasado hubo mucha discusión porque el crecimiento era prácticamente de 0. Entonces ahora estamos teniendo un presupuesto de agricultura que se expande. Todavía hay cosas que están por desarrollarse, por ejemplo, en el tema de seguridad alimentaria. El Ministerio todavía está trabajando en ese tema, es uno de los temas pendientes del protocolo anterior que mencionaba el diputado Naranjo, pero es uno de los pocos temas que no están avanzados. Y la directora de presupuesto, en el informe de finanzas públicas, va a mostrar punto por punto qué cosas están cumplidas y qué cosas están en proceso. Y finalmente, respecto de la deuda generada en el gobierno anterior se incrementó la deuda pública en 40.000 millones de dólares, más 10.000 millones de dólares que se redujo de los fondos soberanos.
Y aprovecho de comentar porque hubo una pregunta sobre fondos soberanos. En este presupuesto no está previsto tocar los fondos soberanos, no está previsto reducir fondos soberanos. Respecto de las preguntas de la diputada Cid, creo que tiene toda la razón. Si el que no se aprobaran proyectos de ley del gobierno anterior, en fin, yo no, bueno, ustedes son los legisladores, entonces yo prefiero no elaborar demasiado, pero nos gustaría, cierto, que esta vez sí logremos sacar estos proyectos adelante. Nosotros, yo creo que hay que reconocer, porque a mí me tocó ver otros cambios de gobierno. En muchos temas hemos tenido bastante continuidad con proyectos presentados en el gobierno anterior. En este caso estamos reviviendo proyectos que estaban estancados, así que ojalá que podamos tener, cierto, el apoyo parlamentario de todos los sectores para sacarlo adelante. En el caso del Salar de Maricunga, no sé si tenemos los datos, pero el Salar de Maricunga tiene la particularidad de que hay muchas pertenencias registradas. Y por lo tanto hay muchos inversionistas potenciales dentro de ese salar. Sí, o sea, yo entiendo que justamente eso tiene que ver con la superposición o la coexistencia de pertenencias mineras dentro de ese salar. Ahora, es parte de lo que tiene que resolverse. O sea, si hablamos de 3, 4 proyectos nuevos en litio, parece bastante obvio que tienen que ocurrir en lugares como el Salar de Maricunga. Respecto de los comentarios de la senadora Órdenes, en los temas de hidrógeno verde, es cierto, es una industria que está en desarrollo. O sea, esto no es igual que producir cobre o que producir acero. Esto es una industria que tecnológicamente está en plena evolución, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Entonces, por eso es importante que tengamos distintas alternativas, especialmente para el tema de cómo se transforma, ¿cierto? Se pasa del hidrógeno verde a un combustible que pueda ser utilizado, ¿cierto?, en el transporte, por ejemplo. Por eso, ¿cierto?, hay un proyecto que actualmente demostrativo que está produciendo e-fuel, ¿cierto?, a partir de la transformación en metanol. Van a haber proyectos con otras formas de liquidificar y que permita transportar el hidrógeno verde. En transformación digital tenemos algunas novedades importantes en este presupuesto. Hay temas ligados fundamentalmente a la capacitación en tecnología digital, en que se está aumentando la actividad que se desarrolla en esa materia, que eso corresponde a un programa que está bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda, y el grupo sobre gobierno digital que está en la Secretaría de la Presidencia se va a trasladar al Ministerio de Hacienda por acuerdo entre los dos ministerios para generar sinergias con estos otros temas de capacitación. Sobre los subsidios al transporte, creo que tanto la senadora Órdenes como el senador Durresti plantean ciertos problemas que tienen en esto, la forma como se ha manejado esto. Un tema que se ha planteado es la posibilidad de fijar un mínimo para la proporción de esos fondos que se dedican a proyectos de transporte. Eso se ha planteado en el contexto de la discusión del proyecto de regiones más fuertes, pero ya sea que si avanza por allá o se quiere incorporar algo, trasladar algo de eso al presupuesto, es un tema que por supuesto está abierto. Y luego sobre los resultados de las evaluaciones, sí nos comprometemos a entregar esos resultados que también lo reclamaba, me parece que el propio senador Durresti. Respecto de el proyecto de Empresa Nacional del Litio que preguntaba la senadora Allende, ese proyecto se está trabajando y la meta es presentarlo antes de fin de año acá al Congreso Nacional. En cuanto a la distribución de rentas entre las empresas y el Estado en el litio, esa es algo mayor al 50% de esas rentas que va al Estado. Es una proporción mayor de lo que ocurre, por ejemplo, en el cobre.
donde ahora con el mismo royalty minero, ¿cierto?, se puso un límite a la carga tributaria de 46,5% y que en términos de la distribución de rentas debería significar acercarse al 50%. En el caso del litio la proporción es mayor que esa. Respecto a la crisis del agua, en este presupuesto va en el presupuesto de obras públicas recursos para la implementación del nuevo Código de Agua, incluyendo la formación de los casos pilotos de consejos de cuencas. Ahora, aparte de eso, es un tema que lo hemos recogido en el pacto fiscal, tanto el tema de aguas como el tema de logística y puertos. Así que también estamos viendo desde ese lado. La creación de empleo, nosotros la proyección que tenemos es que en el 2024 se podrían crear entre 100 y 120.000 empleos entre el efecto del crecimiento de la economía y la acción del Estado. Por supuesto, eso puede ser distinto de una región a otra. Ahora, en relación a la inversión de las regiones, lo que está en los gobiernos regionales es solo la aplicación de fórmulas, no hay ninguna intervención discrecional en esa distribución de recursos. Entonces, las diferencias que se producen entre las regiones tienen que ver con la actualización de la fórmula del FNR, la distribución del royalty minero y algunos casos especiales de algunas regiones que tienen algunos fondos extraordinarios que están determinados por ley. Luego, sobre convenios de los gobiernos regionales con instituciones públicas, esa estadística la tenemos, así que se puede ver. Luego ya comenté la pregunta del diputado Romero sobre el techo de deuda y la deuda neta, que hace distinto este presupuesto. En cuanto a las metas por ministerio, difícilmente la podría yo haber expuesto en la exposición sobre el estado de la hacienda pública, lo que van a ir viendo ustedes en las subcomisiones. Pero quisiera mencionar que este año por primera vez se diseñó una ficha que seguramente la va a mostrar la directora de presupuesto, una ficha que permite resumir los mandatos, metas de cada uno de los programas públicos. Así que eso yo creo que va a ser un avance bien importante en la dirección de lo que señalaba el diputado Romero. Ahí también, ¿cierto?, se recogen los compromisos de gestión por ministerio y me alegro de que coincidamos en que no sirve solo anunciar, sino que hay que hacer las cosas. Ya me refería al comentario de la diputada Rojas, lo mismo la solicitud de resultados de evaluaciones del senador Durresti sobre el programa Buen Vivir. No sé si la directora de presupuesto tiene algún antecedente que aportar de inmediato, pero esto se va a ver en detalle cuando se vea el presupuesto respectivo. También comentamos lo del subsidio de transporte. Sobre la inversión de los gobiernos regionales, yo creo que hay que destacar que el año pasado, o sea, el último dato que tenemos de ejecución es a agosto. El año pasado los gobiernos regionales a agosto habían ejecutado el 35% de su inversión, en este momento han ejecutado el 55% de su presupuesto de inversión. Así que ha habido un cambio bien notorio en ese sentido. Y ya me referí a la posibilidad de un límite temporal a las transferencias. Respecto a la pregunta de la diputada Llomas de cómo se redujo el impacto social, ¿cierto?, del ajuste económico, bueno, mencionaba en la presentación 3 razones. Primero, la forma que tomó el ajuste, focalizado en los componentes de la demanda interna que estaban más desalineados. Segundo, el esfuerzo que se fue haciendo durante el año en términos de apoyar a los sectores potencialmente más afectados por un ajuste económico. Y en eso hay que decir que durante el 2023, ¿cierto?, bueno, todos ustedes, todos acá en esta mesa participaron, ¿cierto?, en la votación de decisiones sobre aumento de la asignación familiar, la creación del bolsillo familiar electrónico, el duplo del bono marzo, el duplo del bono de invierno. Todos esos factores fueron ayudando, ¿cierto?, a mitigar ese efecto del ajuste sobre las familias de menores recursos y lo dejo ahí. Muy bien, muchas gracias, ministro Marcel. A continuación le voy a pedir a la... ¿Qué pasa? No, la presentación. Sí,
Sí, por eso. Sí, la van a cargar. ¿Ya? Sí, no, yo ya señalé que se los vamos a hacer llegar. ¿Ah? Sí. Bien, vamos a proceder. Ahí está la presentación de la directora de presupuesto para conocer el informe de finanzas públicas de... Bueno, pero por lo menos se va a ir con sobrepeso para la casa. Bien. Bien, ya. Muchas gracias, directora. Yo entiendo que es una presentación relativamente sustantiva, robusta y larga, ¿ya? Así que le pido... No, es así, es que mucho... Sí, robusta. Más robusta que larga. No, tiene mucho contenido, entonces le pediría paciencia a los que tenemos, ¿ya? Les recuerdo en todo caso que estamos comenzando el proceso presupuestario, vienen las comisiones, sus comisiones después, la mixta, o sea, tiempo tenemos para hacer los planteamientos, pero es importante tener el marco del cual nos desenvolvemos y a partir del cual trabajamos. Hoy día está 18:30, 17:30, ¿ya? Así que estamos muy ajustados en tiempo. Puede que se extienda un poco más, un par de horas nomás. Vamos. Directora. Muchas gracias, presidente. La presentación del informe de finanzas públicas está agrupada en 5 grandes ítems. Primero, la actualización de proyecciones para el año 2023, el 2024. Luego, la proyección de las proyecciones y las actualizaciones de estas proyecciones para el mediano plazo. Para luego entrar de lleno a lo que es el proyecto de ley de presupuestos 2024. Por una parte vamos a revisar las prioridades, que también ya fueron revisadas en gran parte en el estado de la hacienda pública. Luego también una sección para las medidas en torno a calidad del gasto, ya sea por lo que significa la elevación de estándares en la asignación de recursos, como también una pregunta que ha sido recurrente en cuál es la incidencia del proceso de evaluación y monitoreo dentro de las asignaciones presupuestarias. Y luego una revisión del protocolo de la ley de presupuestos del año 2023 y los avances en esa línea. En la siguiente lámina, y ya para revisar la proyección fiscal de este año, nosotros trimestralmente hacemos una actualización fiscal que la presentamos ante la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, quizás para los parlamentarios de la Cámara están menos actualizados con respecto a lo que vamos revisando trimestralmente con el Senado. Por eso siempre en estas láminas ustedes van a encontrar la diferencia y las proyecciones la diferencia de proyecciones con respecto al segundo trimestre del 2023, que sería en este caso, por ejemplo, la tercera columna, pero también la diferencia con la variación del 2022, que es para todos los efectos la última información que va revisando la mixta con este grado de detalle. Entonces, en los ingresos efectivos tenemos un ajuste en la proyección de 286.000 millones de pesos. Si uno observa cómo es la distribución de ese ajuste, se observa que el mayor ajuste está justamente en los ingresos tributarios. Después vamos a tener una lámina especial para eso, que a la vez se ve compensado por ajustes al alza en imposiciones previsionales y renta de la propiedad. Imposiciones provisionales fue también uno de los temas que hoy día preguntaron en la mañana sobre el traslado de personas de ISAPRE a FONASA. En la siguiente lámina entramos en un zoom sobre los ingresos tributarios y lo que se observa aquí que la mayor diferencia con respecto al último informe de finanzas públicas está justamente en las proyecciones de impuestos al IVA. En la siguiente lámina. Sí. ¿Quién está viendo la presentación? La proyección de ingresos tributarios, entonces, si vamos línea por línea, si bien hay un aumento en el impuesto a la renta que tiene que ver también con las regulaciones que se hacen post-operación renta y en la dinámica que existe entre los sistemas de pago, los PPM y la operación renta misma, si bien hay un aumento en materia de impuesto al valor agregado, sí hay un ajuste que explica la mayor parte del ajuste que veíamos en la lámina anterior. Ahora bien, como sabemos, es importante ir revisando los ingresos efectivos, pero también, finalmente, los que marcan las metas fiscales de cada año son la relación que tenemos con los gastos y los ingresos estructurales. Por eso que en la siguiente lámina hacemos
una revisión de cómo han cambiado las brechas en los distintos informes de finanzas públicas presentados durante este año y también con los que se dio origen a la Ley de Presupuestos 2023. En esto vemos que las diferencias entre los precios efectivos o la variación del PIB no minero con respecto a los parámetros establecidos por la comisión, los comités de especialistas del año pasado han ido cambiando durante este año, siendo de mayor importancia el cambio que observamos con las brechas del precio del cobre, con los efectivos versus los precios de referencia. Entonces, aquí observamos que hay un cambio desde el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del año pasado, el cual dio origen a la ley de presupuesto, y con lo que estamos presentando hoy día. Esto es un cambio de signo que finalmente hace un ajuste mayor en materia de ingresos estructurales. En la siguiente lámina vemos esta materialización. Entonces, si bien veíamos un ajuste en ingresos efectivos de menos 286.000 cuando pasamos a estructurales, el ajuste es de 539.000 millones de pesos. Bueno, está en el cuadro. Estoy en el cuadro lámina 8. Ahí está. 539.000 la primera línea. Informe de finanzas públicas, la Sí. tercera columna. Están las Aquí- diferencias entre... Vale. Aquí la actualización que nosotros hacemos trimestralmente justamente es con el último informe de finanzas públicas anterior. Si bien agregamos también la variación total entre el 2022 y 2023, la actualización de proyecciones la hacemos con respecto a la última proyección conocida en este Congreso en la Comisión de Hacienda del Senado. Luego, para la proyección de gastos del año 2023, nosotros teníamos que es la lámina que estamos viendo ahora, teníamos una actualización de 70,7 billones en la última actualización que teníamos con respecto al año 2023. Hoy día, y producto de las ayudas de emergencia, la gestión de la emergencia, la dinámica del sistema de salud y los Juegos Panamericanos, efectivamente hay un mayor gasto proyectado para este fin de año. Esta corresponde a una variación del 2,2% con respecto al año 2022. Entonces va en línea también con los supuestos que se tuvieron de variación entre presupuesto y presupuesto entre el 2022 y el 2023. Ahora bien, la consolidación de lo que hemos revisado en materia de ingresos efectivos, de ingresos cíclicamente ajustados, del total de gastos, del balance efectivo y el balance cíclicamente ajustado, lo podemos encontrar en la lámina a continuación. Acá vamos línea por línea con los datos que fui actualizando, y lo que observamos es que tenemos un nuevo balance efectivo de menos 2,3% del PIB y un balance cíclicamente ajustado del menos 2,6% del PIB, que esto como línea de referencia corresponden a las metas que fueron decretadas al inicio de la actual administración. Si bien hubo un sobrecumplimiento, hoy día volvemos también a lo que habíamos observado al inicio de la administración. Ahora bien, en materia de la actualización de proyecciones del año 2024, y que son las relevantes para el proyecto de ley de presupuestos que estamos presentando hoy día, se observa primero los supuestos macroeconómicos que dan origen a la ley de presupuestos actual. Esto ya también el ministro revisó varios de estas cifras en el estado de la Hacienda Pública durante la mañana. En términos de variación porcentual anual del PIB, tenemos, y también de IPC, con respecto a la última actualización que habíamos tenido, en realidad son parámetros de continuidad. Sí vemos variación más bien en el margen con respecto al PIB no minero, a la demanda interna, y una variación algo más grande en materia de tipo de cambio, que lo hemos estado también observando, y precio del petróleo.
Entonces, una vez que uno con estos datos va a la proyección de ingresos efectivos, en la siguiente lámina, lo que observamos es que en términos de ingresos efectivos, con la última actualización que tenemos, son más bien ingresos de continuidad, lo que significaría un 5,7% de aumento con el año actual. Esto es bastante coherente con lo que también hemos ido viendo del comportamiento de la normalización de la economía desde inicios del año 2022, después una normalización mayor durante el año 2023 y ahora también coincidente con las cifras presentadas, los supuestos macroeconómicos de la lámina anterior. Acá, si bien vemos continuidad, vemos un cambio en la composición de los ingresos asociados. Por una parte, la tributación del resto de los contribuyentes tiene un ajuste que se ve compensado de manera importante en materia de tributación de minería privada. Parte de este mayor ajuste también están los ingresos, que no son la totalidad del régimen uno esperado por royalties, eso se va a dar más adelante, pero sí algo del 2024. Y la diferencia que teníamos con el último informe de finanzas públicas, que todavía en ese momento no estaba totalmente promulgado el proyecto de ley, por lo tanto no se podía ingresar a la proyección de ingresos y hoy día sí lo tenemos. Además también existen ajustes al alza en imposiciones previsionales. Esto es bien de la mano del cambio en número de cotizantes y el valor de la cotización de esos números de personas en el sistema de FONASA. Ahora, en la siguiente lámina, tenemos un zoom de nuevo en materia de ingresos tributarios. Como yo les comentaba en la lámina anterior, acá hay una diferencia en la composición, más que en el nivel total de impuesto a la renta, que son el ajuste al alza en impuesto a la renta, motivado principalmente por la minería privada, compensa en parte el ajuste del impuesto al valor agregado, al IVA, la recaudación vía IVA. Con todo, los ingresos tendrían un alza relevante con respecto a lo que hemos visto el año 2023. Ahora bien, de nuevo hacemos el ejercicio para el año 2024 de mirar los parámetros de referencia de mediano plazo versus los parámetros efectivamente estimados. Y acá lo que también agregamos una línea que tiene que ver con el ingreso de un ajuste cíclico a los ingresos efectivos por litio, que es la novedad también en esta regla de balance para el año 2024. Entonces, en materia de brecha PIB no minero, es de continuidad con respecto a lo que teníamos lo que habíamos ido revisando durante este año, para los ingresos del próximo año. En materia de cobre, nuevamente vemos un cambio en el signo de la brecha, lo que pasa a ajustar de manera más fuerte cíclicamente los ingresos estructurales para el próximo año. Y luego el litio, que se ajusta cíclicamente mediante un umbral que voy a explicar más adelante. En materia de ingresos estructurales, entonces tenemos un ajuste, ¿estoy bien? Sí. En las proyecciones que son coincidentes con lo que veíamos ya en materia de ingresos efectivos, y además también acá se hace los ingresos por litio de Corfo según lo que también mandata la nueva regla de balance cíclicamente ajustado. Todo lo anterior nos va a llevar a la lámina siguiente, donde observamos los ingresos efectivos, los cíclicamente ajustados y los gastos para el año 2024, donde observamos que en balance efectivo en términos de porcentaje del PIB es igual, es de continuidad, y balance cíclicamente ajustado se observa un cambio menor en balance cíclicamente ajustado.
¿Perdón? Ah. Y aquí me gustaría... no, en la siguiente lámina también tenemos los cambios en la posición financiera neta, que lo preguntaba también el diputado Romero en sus preguntas anteriores. ¿Qué es la posición financiera neta? Es la suma o la consolidación entre los activos consolidados del Tesoro Público, acá son fondos soberanos como también otros activos del Tesoro Público, y deuda bruta. Acá la diferencia también que tenemos en la posición consolidada para el año 2024 en realidad es un ajuste, es más bien una posición de continuidad con un ajuste del 0,8% del PIB. En materia de deuda bruta también ya el ministro había comentado las cifras. Y donde la diferencia que teníamos entre informes de finanzas públicas del segundo trimestre y el tercer trimestre tiene, por una parte, un ajuste por la diferencia en tipo de cambio que se estaba considerando en su momento en cada uno de los informes financieros, que también lo presenté en los supuestos macros al inicio de la presentación. Y también acá está... También para que quede como bien claro que cuando nosotros hablamos de la autorización neta de 19.500 millones de dólares no se refiere a una totalidad de nuevo endeudamiento, sino que también eso es parte de la amortización de la deuda. Hay un porcentaje importante, aproximadamente 2% del PIB, que es deuda antigua que se tiene que refinanciar con deuda nueva. Ahora, en materia de actualización de escenario de mediano plazo, quería que pudiésemos revisar cómo, porque también como lo comentó el ministro, hicimos una actualización del decreto de política fiscal con las metas para los siguientes años de gobierno, y acá las metas hacia el 2027 y el 2028 son referenciales porque corresponderán a la próxima administración fijar estas metas. Nosotros acá el ejercicio que buscamos hacer y las metas que están acá propuestas son coherentes con un proceso de estabilización de la deuda que en la vecindad del 41% que vamos a ver en una lámina a continuación. Pero antes de pasar a la lámina, yo este es un cuadro que siempre rescato porque creo que es bastante esclarecedor de cómo mirar los próximos años en materia de política fiscal. Entonces, acá tenemos los ingresos efectivos, los gastos comprometidos, que son los gastos comprometidos ya sea por proyectos de ley, o sea, perdón, por implementación de leyes, o sea, proyectos que ya fueron aprobados, como también otros compromisos vigentes en materia de inversión pública, por ejemplo, o convenios de programación que puedan existir. Luego tenemos la línea de los ingresos cíclicamente ajustados, que son con los ajustes tanto en materia de PIB no minero, en materia de brecha de cobre y ahora también en materia de litio. Y finalmente, esas metas ajustados con los ingresos cíclicamente ajustados nos dan el nivel de gasto compatible con la meta. Y esto es relevante porque muchas veces se pregunta por qué tenemos tal nivel de gasto para cada año y esta es la respuesta a esa pregunta, que finalmente está en función de un nivel de gasto compatible con las metas fiscales que a la vez responden a los ingresos estructurales calculados para cada uno de los años. Luego de eso podemos ver las diferencias de gasto o lo que se llama holgura entre el nivel de gasto compatible con la meta y el total de gastos comprometidos, que vemos que efectivamente para el año 2025 hay un menor espacio del considerado previamente, pero ya para el 2026 también esas holguras son levemente, pero alcanzan a ser negativas. Luego, en la siguiente lámina tenemos lo que les comentaba de la proyección de deuda y cómo al año 2028 la vemos estabilizada en el 41,3% del PIB. Es decir, las metas fiscales del cuadro anterior
van bajo la lógica de esta regla dual que hemos integrado en esta administración, tanto en el decreto de política fiscal como también en la planificación que hacemos de la programación fiscal que hemos hecho mediante cada una de las leyes de presupuesto. Ahora bien, tenemos en la siguiente lámina también un ejercicio que hacemos desde la Dirección de Presupuesto, que está en el informe de finanzas públicas con mayor detalle, que es plantearnos estos escenarios de deuda en escenarios base, que es el que estoy presentando, pesimista y optimista. Y eso lo podemos ver cómo varía, pero en todos los escenarios estamos bajo el nivel prudente de deuda del 45% del PIB. Y luego en la siguiente lámina también vemos la misma pregunta, no solamente en materia de deuda bruta, sino que también en materia de activos del Tesoro Público. Entonces, si vemos en el mediano plazo, efectivamente no solamente hay una estabilización a nivel de deuda bruta, sino que también en activos del Tesoro. Ahora, llegando al final de la actualización más fiscal, y antes de empezar con lo propio del presupuesto, quería hacer un breve recuento de cómo funciona la regla de ajuste cíclico con respecto al litio. Este es un ajuste cíclico que se hace a los ingresos efectivos que tenemos cada año por litio. ¿Y cómo funciona? Los ingresos efectivos, sacamos un promedio de los ingresos efectivos hacia los años anteriores, desde los 5 años anteriores. Eso es lo que está ahí en la primera fórmula y define lo que llamamos el umbral. Luego, año a año, en el año que estamos, por ejemplo, pensando en el 2024, se revisa cuánto es el ingreso efectivo esperado por litio, por concepto de rentas de la propiedad, y se le resta ese umbral. Y eso es finalmente, si esa diferencia, si los ingresos para ese año son mayores al umbral, entonces corresponde el ajuste cíclico, y si no es así, el ajuste cíclico no ocurre. Esto es lo que se llama una regla simétrica y es de carácter conservador porque principalmente las decisiones que se toman de gasto con respecto al litio corresponden a el promedio de los años anteriores. Y eso, o sea, con ingresos que ya son de alguna manera efectivos. Además también, y la materialización para el siguiente año de esta regla está en el primer cuadro. El umbral correspondiente al litio es del 0,4% del PIB. Acá está cuánto es los ingresos presupuestarios de litio por Corfo los últimos años y como les comentaba, el promedio de eso nos da el umbral que en el caso del próximo año aplica, dado que los ingresos efectivos del próximo año son mayores a este umbral. Además también la última actualización que se hizo a esta regla tiene que ver con la modificación de ajuste cíclico por el royalty minero, donde se agrega la tasa ad valorem a la regla, que lo podemos ver en la página, en la siguiente diapositiva, donde además del ajuste cíclico que ya se está haciendo a la GMP10, si uno va a la segunda fórmula, la segunda línea, en la segunda fórmula, ahí efectivamente está, esto también, el documento técnico lo podemos ver en la página web de la Dirección de Presupuesto, está publicado. Ya, y con eso voy a pasar al proyecto de presupuesto. Primero, a las prioridades del proyecto de ley de presupuesto, una mirada rápida por partida y en la mirada de las 3 seguridades. Voy a tratar de no repetirme también con ya aspectos que tanto el presidente en su cadena nacional como el ministro en la mañana ya pusieron énfasis. Primero, el resumen por partida, que lo encontramos en la siguiente lámina. Primero vamos a ver las seguridades, seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, y estas bajo 2 conceptos importantes. Primero, la responsabilidad fiscal y el compromiso con las metas fiscales, y luego con una modificación importante que viene en la ley de presupuesto con respecto a la elevación de estándares y en el uso de recursos. Ahora bien, en la siguiente lámina podemos encontrar el resumen también por variaciones de partida. Aquí, las variaciones más relevantes en términos de variaciones y no de montos brutos
Obviamente está el servicio electoral que tiene a cargo las elecciones del próximo año, entonces tiene un presupuesto de gastos por única vez que aumenta de manera importante, al igual que el Ministerio de Economía, que cuando ya revisen la primera subcomisión, ese ministerio ve un 13% que es la realización del censo. Son aproximadamente 143.000 millones de pesos del censo que cambia de ser un censo con una metodología de un día a ser durante 3 meses. Además, también tenemos las variaciones ya comentadas en la mañana con respecto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda que crece, si uno considera también los préstamos a las constructoras, también ahí crece un 12% en total. Luego, aquí, desde la Dirección de Presupuesto, uno de los elementos importantes también para ir revisando la subcomisión por subcomisión en estas partidas, en la mirada general, son los libros que se entregan, los folletos que también están disponibles al final de la sesión, pueden ir se les harán llegar a su oficina a los miembros de la comisión, a los miembros de la comisión mixta. Estos están ahí. Luego, en la resumen de las seguridades, voy a pasar rápido, presidente, porque hay varias cosas que ya se han dicho, como el 5,7% de aumento en seguridad pública, en materia de policías más fuertes, haciendo énfasis en compromisos que se tomaron durante este año y también tienen ejecución el próximo, en justicia más cerca con las nuevas fiscalías, el reforzamiento del Fondo de Atención de Víctimas y Testigos, fortalecimiento operacional de cárceles y aumento de 4.000 nuevos cupos en cárceles. También en materia de estado preventivo hay una inversión especial para que también haya, sobre todo en materia de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En inversión seguridad económica, acá, más que entrar en detalle de cosas que también ya el ministro dio a conocer en la mañana, me gustaría hacer un zoom en el siguiente gráfico. En este gráfico encontramos la ejecución acumulada de gasto de capital, o sea, de gasto de inversión y transferencias de capital a julio, y también la ejecución acumulada de gasto de capital por año en los últimos, desde el año 2006 en adelante. ¿Qué es lo que observamos en este gráfico? Es que efectivamente, primero, hoy día tenemos una buena tasa de ejecución a julio del año 2023, que llega a los 4,6, casi 4,7 billones, muy impulsado acá también por el trabajo que ha hecho el Ministerio de Vivienda, que también, como si uno lo compara con la ejecución del año pasado, aproximadamente son 300 millones de dólares más que está por sobre de lo que estaba haciendo el año pasado. Acá está todo en pesos, millones de pesos 2023, entonces son cifras comparables. Este nivel de ejecución del gasto, la última vez que lo habíamos visto, el año 2018, en términos totales. Es verdad que hoy día también hay más recursos para la inversión, entonces si uno ve la tasa de ejecución pudiese ser más baja que lo que veíamos en 2018, pero los niveles totales de inversión que estamos manejando hoy día en el presupuesto son también bastante más altos. Cuando uno va al mismo gráfico, pero en vez de mirar lo que es la foto a julio, sino que lo miramos por año, y vemos el año 2022, efectivamente el año 2022 alcanzaron niveles históricos de ejecución que nosotros estamos trabajando por mantener este año, y llegamos a un nivel histórico de ejecución de 10 billones de pesos. Esto es importante porque el presupuesto, por ejemplo, si uno mira el presupuesto 2024 del MOP, uno no va a ver no ve un aumento del presupuesto en total, si bien sí hay aumento en el presupuesto de inversiones, pero sí estamos consolidando un nivel de gasto en materia de capital a nivel del Estado que es importante, que ha costado también encontrar ese ritmo, pero tuvimos también factores exógenos, pero nuestra idea para este presupuesto es seguir ese ritmo de ejecución y, por supuesto, mejorarlo. Ahora, en materia de seguridad social, en materia de salud, ya también se abordó bastante en la mañana, pero quizás poner el énfasis primero en el fortalecimiento de la atención primaria que está trabajando el Ministerio, y esto no solamente, y porque
siempre muchas veces la discusión se acota al aumento del per cápita, pero acá también el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y en conjunto con el Banco Mundial sobre el presupuesto y el fortalecimiento de la atención primaria, agregando temas de experiencia usuaria, de transformación digital en el sistema, de elementos preventivos en el sistema que permiten también un ahorro de costos a nivel de hospitales. Acá hay un trabajo de línea base, de resultados esperados, que creo que es relevante a los que les toque también revisarlo en la subcomisión de presupuestos respectiva. También está la puesta en marcha de 6 hospitales y la inclusión de más hospitales en financiamiento, vía grupo relacionado diagnóstico, que es algo que se implementó en 2020, pero dada la pandemia no se pudo hacer un seguimiento tan exhaustivo de esta implementación. La gracia de este financiamiento que también permite ir pidiendo la producción de los hospitales y hacer esa producción comparable entre hospitales. Así que yo también creo que es algo que uno pudiese revisar con mayor detalle en el presupuesto de salud. Luego, en cuidados, también hay un aporte importante del presupuesto en materia de centros comunitarios, 46 nuevas comunas en la red de cuidados domiciliarios y también en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, porque eso también habla en el sistema de salud, dado que muchas de las camas que están utilizadas a veces por adultos mayores, en realidad son adultos mayores que, más que una necesidad sanitaria específica, más bien tienen temas relacionados a dependencia severa. Y en educación, ya también lo decía el ministro en la mañana, hay una inversión importante en materia de reactivación educativa, pero también en jardines Junji, la puesta en marcha de jardines Junji, una nueva asignación, y esto porque también una pregunta general sobre los servicios locales de educación y sus situaciones de emergencia. También hay una nueva asignación para financiar este tipo de temas. Entiendo que me falta poco y quiero terminar. Sí. Luego, quiero ir... puedo ser yo la presidenta. Ya, en materia de calidad del gasto, acá, como les decía, tenemos 2 grandes líneas de acción. La primera tiene que ver con la implementación de las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial. La Comisión recomendó 46 medidas. Estas 46 medidas, acá está la distribución de estas 46 medidas. De estas 46 medidas, en la lámina siguiente, vamos a ver cuáles son las que son abordables desde la ley de presupuesto, porque hay otras que son leyes, por ejemplo, permanentes, como las modificaciones al sistema de auditoría general de gobierno o también el marco general de transferencia. En esta ley de presupuesto está considerada las medidas abordadas son la unificación y armonización del marco regulatorio aplicable a las instituciones privadas sin fines de lucro, la regulación de glosas, clarificar el objeto del gasto de las transferencias corrientes y de capital, fortalecer la evaluación y monitoreo del gasto de capital, ampliar la cobertura del sistema de rendición de cuentas de Contraloría, homologar el proceso de compras públicas en el proceso de adjudicación vía transferencias de corriente y de capital, mejorar la calidad de información presupuestaria para los usuarios y usuarias, eliminar el rango de las 7.000 UTM de inversión previsto en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, las normas de incompatibilidades de relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común también, que tiene la ley, que estaba dentro de las recomendaciones de la Comisión Asesora. ¿Cómo vamos a revisar estas modificaciones? La ley de presupuesto, y esto también lo vamos a ver con más detalle mañana, en 3 grandes espacios de la ley de presupuesto se materializan estos cambios. Primero, en el articulado, luego en las glosas y luego en lo que nosotros llamamos la reclasificación del gasto. En el articulado vamos a contar con 4 artículos nuevos. Las glosas que materializan las recomendaciones de la Comisión Asesora, que voy a explicar a continuación qué significa esto, son 174 cambios, y la reclasificación del gasto en 336 cambios de asignaciones, que también voy a explicar qué significa. Es decir, vamos a estar frente a más de 1.000 cambios en la ley de presupuesto, y por eso nos importa poder tener la sesión mañana, de poder de alguna manera explicar qué estamos haciendo, porque probablemente en la discusión de las subcomisiones van a venir bastantes cambios a nivel de asignaciones y de glosas, y así poder tener todo un marco común de discusión. Entonces, en el artículo 23
que es lo que hoy día está en la ley de presupuesto y que norma la concursabilidad para transferencias corrientes a privados, en lo que encontrarán en el nuevo articulado es que además de normar las transferencias corrientes ahora también se agregan las transferencias de capital. Eso es el subtítulo 33. Solamente la excepción a la norma general cuando en el concurso no haya más oferente o si hay una sola personalidad jurídica. Nos han preguntado harto sobre la circular 20, por ejemplo, y la aplicación sobre bomberos. Acá, en el caso que el traspaso que se hace, por ejemplo, de los gobiernos regionales a bomberos, efectivamente no existe una concursabilidad asociada a los cuerpos de bomberos. Se mantiene la obligación de publicación y se mantiene la obligación de cumplimiento de la ley del registro de colaboradores del Estado. Es el artículo 23, pero el artículo 23 además va a ser fortalecido con el artículo 24 del articulado, que va a ser el artículo que regule el contenido de los convenios. ¿En qué sentido va a regular el contenido de los convenios? Y esto yo creo que es una diferencia bien sustancial en lo que estamos presentando y que también queremos profundizar el día de mañana. En la siguiente lámina encontramos que vamos a distinguir entre beneficiarios de las transferencias del Estado versus los ejecutores de política pública. Mucha de la discusión, por ejemplo, en torno al 8%, cuando se da estos como aportes que terminan siendo aportes, subvenciones a juntas de vecinos, no son tratables de la misma manera que los ejecutores donde el Estado delega la ejecución de una política pública. Entonces, en la columna de beneficiarios se observan todos los detalles que va a tener que tener los convenios para beneficiarios del Estado. Y en el caso de los ejecutores de política pública van a ser estos mismos que se les pide a los beneficiarios, pero además se suma la garantía como obligación. Hoy día la norma general no es establecer una boleta de garantía o algo similar a una boleta de garantía cuando se delega en un privado la ejecución de política pública. Los años de experiencia, esto tampoco hoy día es materia de la norma general. El traspaso conforme a avance de ejecución, la prohibición de fraccionamiento, la prohibición de subcontratación del objeto principal del convenio. La prohibición de subcontratación no significa que la institución privada sin fin de lucro no pueda subcontratar nada, sino que no puede subcontratar el objeto principal por el cual le están asignando estos recursos. Por ejemplo, si uno hiciera a una institución un programa de empleo, no podría esta institución subcontratar para hacer ese programa de empleo. Sí podría para temas de aseo, temas de contabilidad, pero no para el objeto principal del convenio. Y entonces eso va a ser una lógica que en general vamos a tener durante toda la ley de presupuesto y que yo creo que va a ser materia importante de la discusión en cada una de las subcomisiones. Ahora, en el artículo 25 también, que recoge parte del artículo 7 de hoy día de la ley de presupuesto, van a haber normas especiales sobre el reintegro de los saldos no ejecutados, tanto cuando se transfiere de público a público, como también de público a privado. Hoy día hay una norma general que tiene cierta debilidad normativa y además hay excepcionalidades a nivel de grosa sobre la norma general. Ahora, en el artículo 26, que también es una innovación que recoge las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial, tiene que ver con la inhabilitación de concursos de funcionarios públicos. O sea, cuando se realicen estos concursos, que va a ser la norma general para tanto transferencia de capital y transferencias corrientes, los funcionarios públicos que, cuando tuvieron la calidad de cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, o tercero en afinidad inclusive, o tengan hijo o hija en común con los miembros del directorio o de los ejecutivos o los administradores principales de una institución privada que forme parte de un proceso concursal, se debiesen inhabilitar. Esto lo que busca es asemejar las normas que existen para la ley de compras a transferencias corrientes o de capital, a los concursos de transferencias corrientes o de capital. También se tendrán que inhabilitar cuando hubieran trabajado, prestado servicios remunerados o no, o desempeñado labores directivas en una institución privada que forme parte de un proceso concursal en 2 años inmediatamente anteriores contados de que asumieron el cargo público que desempeñan. Y, en tercer lugar, cuando hubieran emitido opinión por cualquier medio sobre un procedimiento concursal en curso y cuya resolución de adjudicación se encuentre pendiente. Entonces, esas son las novedades del articulado que mañana también vamos a poder ver ejemplos más concretos.
Ya, entonces hay más, pero por motivos de tiempo voy a saltarme el detalle de las glosas porque eso es lo que vamos a también ver mañana, porque justamente tenemos ahí ejemplos de cómo van cambiando las glosas que permitían asignación directa, por ejemplo, y ahora van a estar remitidas al artículo general. Así también de reclasificación del gasto, porque creo que esto también va a ser relevante para mañana, porque cuando revisen las partidas en las subcomisiones van a decir, por ejemplo, un programa que en transferencias corrientes puede estar cayendo, pero eso es porque está reclasificando el gasto hacia personal y hasta bienes de servicio de consumo que permiten una mejor trazabilidad del gasto porque efectivamente no estaban siendo transferencias corrientes, sino que eran, por ejemplo, operación propia del servicio, pero eso, por motivos de tiempo, vamos a adelantarlo. Así también las modificaciones a la partida 31 de los gobiernos regionales, que veremos el detalle mañana, pero como titulares, la concursabilidad será la norma general, la eliminación de la asignación directa, la disminución de la discrecionalidad sin retroceder en descentralización y fortalecer la capacidad ejecutora propia y de transferencias a instituciones públicas. Entonces, ahí después sale como la historia que ha tenido desde el 2021 hasta el proyecto propuesto en cada una de estas líneas. Ya, y finalmente quería ver el fortalecimiento del sistema de evaluación y monitoreo, que es la lámina 76. Y acá, porque una de las preguntas más relevantes también que también nos han hecho la Comisión de Hacienda varias veces, también en las reuniones que hemos tenido de Pacto Fiscal, es cómo vamos relacionando el sistema de evaluación y monitoreo a los procesos de formulación presupuestaria y al final cuánto inciden presupuestariamente. Entonces, en esta primera lámina tenemos del 100% de programas con buena evaluación o sin ningún tipo de condicionamiento. En la segunda en la segunda serie está que sale el 128, están lo que está el promedio de la petición de los servicios con respecto a esos programas, es decir, se solicitaron 28% más de recursos. ¿Y cuánto finalmente se asignó? Entonces se asignó en promedio 3% de los recursos, en el caso de los buenos que contaban con buena evaluación. Pensemos que se crece un 3,5% del gasto público, entonces es coherente con esa cifra. Ahora, cuando pasamos a los programas con mala evaluación, ya sea ex post, ya sea objetados técnicamente en el ex ante o con condicionamientos no superados en el monitoreo. Del 100% vemos que la petición en general en promedio del servicio es bastante menor, o sea, los servicios ya están acostumbrándose a que no debiesen solicitar más recursos para programas que tengan problemas de mala evaluación. Pero ahí existe la asignación de recursos, luego corresponde a un menos 10% de esos recursos, que muchas veces son menos que la continuidad del programa. Ese 10% es aproximadamente 35.000 millones de pesos. Y ahora, cuando uno entra a cada una de las evaluaciones, hay tres tipos principales de evaluación y monitoreo del gasto. Primero, la evaluación ex ante, que es la evaluación que tienen que contar los programas antes de ser ejecutados, que es básicamente tener un marco lógico claro, identificación de población, etcétera. Y aquí tenemos el gráfico por años, cómo han ido aumentando este número de evaluaciones ex ante. Y como es común también los primeros años de gobierno, que son los picos de esta curva, son las veces que más se registran evaluaciones ex ante, y luego siempre el año siguiente hay un descenso. Pero lo que les quería mostrar es cómo esa evaluación ex ante juega con el diseño del presupuesto. Entonces, primero tenemos en la siguiente lámina los programas nuevos evaluados en el ejercicio 2023. En la asignación de recursos observamos que de los programas nuevos que fueron ex ante, el 100% de ellos que no tenían OT, hoy día no tienen recursos de la ley de presupuesto. O sea, programas que no contaron, que tuvieron objeción técnica en la evaluación ex ante, no tienen, y que eran nuevos, no tienen presupuesto. Ahora, ¿qué pasa con los que lograron evaluación ex ante y eran nuevos? El 70% no tuvo finalmente recursos por
prioridad del servicio, por la capacidad fiscal que tenemos para el próximo año, y un 30% sí los obtuvo. Entonces, no se asignan recursos a programas nuevos cuyos diseños estén objetados técnicamente. Esto es algo que yo creo que se ha tratado de hacer muchas veces, porque es difícil a veces que hay un programa que está siendo pedido por distintas razones, pero la idea es ir alineando la evaluación ex ante y los nuevos programas públicos, porque también, como hemos visto en otras ocasiones, hay una fragmentación importante en materia de programas públicos. Y además también cuando vemos el programa con diseños reformulados evaluados en ejercicio 2024, como es la variación de recursos. En los programas que aumentaron más del 2,5% o más, el 53% tenía efectivamente recomendación favorable, el 17% tenía objeción técnica, y acá la pregunta es ¿por qué estos que tenían objeción técnica tienen aumentos asociados? Ahí va a ir dependiendo del caso a caso y se van a ir poder viendo las discusiones más internas de la subcomisión, de las subcomisiones, pero por eso también quisimos agregar este anexo al informe de finanzas públicas, que es también una de las innovaciones y que también es parte de las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, donde ustedes van a poder encontrar por cada uno, por los programas que tienen variación, el tipo de programa, la población, los que tienen evaluación, o sea, que tienen variación, perdón. La descripción del programa, ahora, también como estamos marcando los programas en materia de cambio climático y perspectiva de género, si cuentan o no cuentan con esa perspectiva, el motivo de la variación presupuestaria. Entonces, y además también los monitoreo y evaluación. Esta información es una información que ha existido hace mucho tiempo, pero no había tenido quizás una expresión más digerible para el público más general, porque efectivamente esta es una información que ya se realiza, el sistema ya tiene 13, 14 años de existencia. Entonces acá ustedes van a poder encontrar por cada una de las asignaciones si tiene o no tiene evaluación. Esa es una de las novedades que trae también la información disponible para la discusión presupuestaria. En materia de monitoreo, esto también ya lo presentamos en la última comisión de Hacienda, donde revisamos el informe de finanzas públicas, que el monitoreo, que no es una evaluación propiamente tal, es un monitoreo que permite la medición de indicadores clave y que tiene la cobertura casi total de los programas del Estado. Hoy día llega a 700 programas. ¿Y qué pasa de estos 700 programas monitoreados? Nos permiten ir teniendo hallazgos o alertas que nos digan, oye, acá quizás algo está pasando, ¿y qué pasa con esos programas? Se van a evaluación ex ante o a evaluación de programas gubernamentales. Entonces, de los 770 fueron derivados de evaluación ex ante para que sean rediseñados, y 206 fueron condicionados durante el proceso de formulación por hallazgo de monitoreo. Y esos son los que yo les mostraba en el gráfico anterior, de que tenían algún hallazgo. Entonces, según eso, en promedio, esos programas bajaron un 10%. Claramente hay algunos programas que son materia de ley que uno no puede simplemente, por ejemplo, hicimos una evaluación de las subvenciones de la SEP. Entonces, efectivamente, uno no puede hacer variaciones porque tienen gastos comprometidos por ley. Y en la evaluación ex post, que también era uno de los temas que preguntaba el senador de Urresti o el diputado Romero, si mal no recuerdo, que son estos programas que tienen evaluación con panel externo. Acá están las que se hicieron durante el año 2023, están las categorías de ese programa y la variación presupuestaria que tienen cada uno de esos programas. Entonces, efectivamente, el mal desempeño en promedio fue una variación del menos 22% de recursos. Y en la siguiente lámina, porque también una pregunta que es relevante y que en general tenemos en este tipo de instancias, es qué pasa entonces con los compromisos que van adquiriendo los programas para después de sus evaluaciones. Entonces ahí efectivamente acá hay un ejemplo de los programas que fueron evaluados no necesariamente durante este último año, sino que son compromisos ya de varios años, y estos son los programas que egresaron del sistema de seguimiento de compromisos. Entonces, año a año hay sistemas que egresan. Por eso nos interesa en esta discusión presupuestaria darle más énfasis, la discusión misma, al sistema de evaluación y monitoreo.
Luego, la siguiente lámina estaba lo que ya les presenté del anexo que van a encontrar en el IFP de las variaciones de las asignaciones presupuestarias. Y ya para terminar, presidente, no, me queda una lámina antes de terminar, que tiene que ver con el compromiso de la Ley de Marco Climático, donde tenemos la obligación de reportar al Congreso respecto al gasto público, iniciativas de inversión con incidencia de cambio climático, con especial énfasis en adaptación. Acá el ejercicio que se hace es marcar el presupuesto, pero lo que nos exige la ley es que sea con lo ejecutado. Entonces tiene que ser con respecto al año anterior. Acá, del total de gasto de iniciativas en inversión pública ejecutada en el año 2022, considerando el gobierno central y los gobiernos regionales, el 13%, 13,7% está asociado a iniciativas con componente de gasto climático. Considerando el total del gasto asociado a iniciativas, el 81,9% está relacionado a a acciones de adaptación, 14 de mitigación y 4,1 de carácter mixto. Y además también en el reporte podrán encontrar por ministerio esa ejecución. Eso también ya está disponible en la página web. Además también en enfoque de género se ha estado iniciando un proceso de formulación también con presupuesto con perspectiva de género. Acá esto es una situación, lo que hicimos este año fue un piloto y el próximo año ya vamos a tener un informe asociado. Y esto lo que nos permitió catastrar que del total del presupuesto, un 4,3 fue identificado con acciones afirmativas en materia de perspectiva de género, que es igual a un 3,3 billones. O sea, todavía hay una brecha importante si uno lo mira con respecto al gasto total. Y ahora sí que sí, presidente, para terminar, el presupuesto, el protocolo de la ley de presupuesto, nosotros les pedimos también a los ministerios que cuando revisen el proyecto de ley de presupuesto de cada una de las partidas, tengan esta información a mano para que puedan entrar más en detalle en cada una de estos compromisos. Aquí, yo de los que consideramos cumplidos, quizás no voy a entrar en cada uno de ellos, pero sí de los pendientes para que sepan en qué sentido están pendientes, porque pendientes puede ser que se terminen de ejecutar a fin de año o que sean de permanente ejecución y todavía no hayan terminado. Primero, la metodología, una metodología especial de evaluación para embalses pequeños, que fue uno de los compromisos, que eso lo ha estado trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, pero todavía tiene que terminar y hay un compromiso de hacerlo de aquí a que termine la tramitación de este presupuesto. Luego, el estudio de prestaciones de bajo y alto valor, esto tiene que ver con el estudio de prestaciones de la atención primaria de salud, que esto lo estamos haciendo en conjunto con el Banco Mundial, entonces es un trabajo de un poco más de largo plazo que solamente el año calendario. Ahí el Ministerio de Salud les puede entrar en mayor detalle. Luego, en la oferta programática de agricultura familiar campesina, también tenemos, si bien se ha trabajado y hay una colaboración con el Banco el BID al respecto, todavía el presupuesto va a traer algunas novedades, pero todavía ahí hay una brecha que el Ministerio puede ponerlos al corriente. Yo tengo acá la lámina en blanco y negro, entonces tengo que... ahí está. Gracias. ¿Sí? Ya. La única que me gustaría recalcar es la redistribución de partidas para la discusión en las subcomisiones, que era parte del protocolo de presupuesto, pero que hicimos una propuesta, pero no contó con la venia. Eso. En rojo. Es que el compromiso era que el Ejecutivo hiciera una propuesta. Ya. Le hicimos. Esa la hizo, tiene razón. No es que se aprobara, tiene razón. Bien. Gracias, directora. Muchas gracias, directora, por la presentación. Sé que hizo un esfuerzo para pasar rápido el presupuesto. En todo caso, les recuerdo que mañana tenemos la sesión de la tarde para ver el tema de transferencia privado. Aquí mismo, 16:15 a 18, 18:30. 16:15 hasta 18:30, tal vez terminamos antes. Lo digo para, salvo que tenga algo muy urgente sobre esa materia, lo podemos abordar el día de mañana. Tengo hasta ahora una sola solicitud de palabra. Diputado Bianchi. Presidente, aunque no lo creo, voy a ser muy breve.
porque lo primero que quiero es agradecer la presentación, una sólida presentación, agradecer todos los textos que aquí nos adjuntan para poder analizar en mayor profundidad. Vamos a leerlo hoy de la noche, exactamente. Pero no alcancé al ministro delante en la mañana ni en la tarde formular una preocupación que tengo y que me imagino tienen muchos parlamentarios, que tiene que ver en el tema de la educación de los SLEP. En el caso de la región de Magallanes, los SLEP que comienzan a partir del 2024 de enero tienen el financiamiento del 50%, es decir, solo la mitad del año. Entonces, a mí me parece que entre toda la discusión que hemos tenido en el día de hoy y que vamos a tener mañana, presidente, a mí en lo personal la educación pública no solo me motiva y me preocupa como a todos los que estamos acá presentes, y me parece que es una respuesta que yo prefiero que mañana el ministro o la directora pueda explayarse, porque hay una enorme preocupación en muchas regiones del país con respecto a cómo se va a financiar efectivamente el 100% de la educación pública. Lo dejo como tema para mañana. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Si no, lo dejamos hasta acá. ¿Está bien? Senador Insulza. Sí, sobre eso que hablaba plantear el senador Bianchi, hay varios otros programas que están, todos los años parten de financiados, como los CFT, por ejemplo, ya que estamos hablando de educación. Por lo menos respecto a los CFT, quisiera que se nos diera alguna explicación de cómo o lo sacamos adelante o simplemente nos deshacemos de ello, porque tenemos una ley que dice que estamos creando centros de formación técnica en todas las regiones y en todas partes se quedan sin plata a mitad de año. Eso. Bien, muchas gracias por haberse cumplido la sesión. Se levanta.